Hoy está con nosotros Marta Cecilia Villafuerte. Ella es política guayaquileña, con estudios en gobernabilidad y gerencia política. Es directora de Familia Ecuador, entidad al servicio de la sociedad ecuatoriana en la defensa de la vida y valores familiares. Recordada también por haber sido candidata a la vicepresidencia de la República en 2021. Hoy conversaremos sobre la despenalización de la eutanasia en el Ecuador. Y hoy está con nosotros Marta Cecilia Villafuerte, quien tiene estudios en gobernabilidad y política, también es directora de Familia Ecuador, y con ella vamos a tratar este tema que está en coyuntura, que es sobre la despenalización de la eutanasia. Marta Cecilia, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Un saludo a todos, un gusto acompañarlos nuevamente. Justamente para entrar en ese contexto sobre lo que está ocurriendo, aparece el caso de Paola Roldán, quien es una mujer que sufre de esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Esta es una enfermedad degenerativa que destruye las células nerviosas del cuerpo que controlan los movimientos voluntarios, por lo cual ella tiene un 95% de discapacidad y afirma que vive gracias a un respirador artificial. En este caso, ella y sus abogados solicitan que se haga una reforma al Código Orgánico Integral Penal, al artículo 144 que establece el delito de homicidio. De esta forma, obviamente, estaría incluida la eutanasia como esta parte, y esto es lo que se quiere declarar como inconstitucional. Si se reforma esta parte del Código Orgánico Integral Penal, las condiciones para acudir a la eutanasia serían una declaración libre y voluntaria de la misma persona y padecer un dolor intenso y sufrimiento emocional a causa de una enfermedad o lesión grave o incurable. En este caso, Paola asegura que esta decisión la toma por amor a su hijo, a su esposo y a su padre. Este es el contexto en el cual la Corte Constitucional se encuentra haciendo este debate. Y en este caso, ya conversando con usted, conocemos ya este caso de Paola Rodán. Ella sufre, tiene un sufrimiento personal, obviamente a causa de su enfermedad, su familia también sufre y su hijo también. Y en este dolor, ella decide o pide la eutanasia como tal. Desde el punto de vista civil, ¿por qué no concederle este derecho a Paola? En primer lugar, hay que definir un poco lo que significa cada contexto. No se trata de que si como ciudadanos tenemos o no injerencia en la vida de otra persona y sus decisiones personales, asumiendo cada uno sus consecuencias. No se trata de jugar a ser juez, levantar el pulgar arriba o abajo para ver quién vive, quién muere, cuándo nace, cuándo no nace. Estamos jugando un papel incorrecto en ese sentido. Yo quisiera invitar primero al diálogo antes de entrar a un debate en refutar posturas porque realmente no afecta, no suma en nada y quien es el único afectado en este caso es el terminal y muchas personas, el enfermo terminal y muchas personas como Paola que no solamente pasan por esta enfermedad era, sino otras enfermedades que no necesariamente tienen consecuencias mortales, pero que sin embargo lamentablemente son enrumbadas a tomar decisiones que no brinda una solución, un alivio al dolor, sino un final a su vida mediante mecanismos innecesarios e inhumanos. La eutanasia en Ecuador es un tema totalmente desatendido, no se ha abierto el diálogo anteriormente de esta forma como se lo ha hecho ahora, y es importante ir conociendo mucho más, no solamente de la eutanasia, sino qué alternativas hay. Los cuidados paliativos en Ecuador están obsoletos, el Ministerio de Salud, no solamente el actual, sino los anteriores, han hecho poco o nada por fomentar no solamente la sociabilización de lo que significa cuidados paliativos, sino alternativas políticas públicas que den una solución para aliviar el dolor sin necesidad de quitar la vida. La decisión que toma una persona como Paola, a quien nosotros presentamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones en el caso de los creyentes, no solamente enfocarnos en una persona, sino en todo el contexto social, el sistema, a dónde nos está arrinconando, qué alternativa nos está ofreciendo. Nos quiere convertir en una sociedad que solamente ofrece terminar la vida de nuestros enfermos. No hay otra alternativa realmente. No podemos considerar, por ejemplo, el caso de Esteban Burrich, que tiene el mismo diagnóstico y el mismo tiempo que el de Paola. Es un exdiputado argentino. Él dijo sí a la vida, está actualmente en silla de ruedas e incluso él ha fomentado, presentado un proyecto de ley para fortalecer los cuidados paliativos.
No podemos ser una sociedad derrotista sin antes ver o realizar todas las alternativas posibles para dar una solución realmente al final del dolor, sin quitar la vida de un inocente. Y hablando en estos términos de que se escucha generalmente que la eutanasia es una muerte digna, ¿en verdad lo es? ¿Qué es la dignidad? Realmente hablemos qué es la dignidad. Quiere decir que si eso es una muerte digna, hay muertes indignas. Nosotros, si no morimos dignamente de ese modo, quiere decir que nuestra muerte va a ser indigna. ¿Qué es realmente la dignidad? La dignidad es todo el reconocimiento de respeto al ser humano por ser un ser humano. No quiere decir que mi muerte es digna o indigna porque mi vida como tal merece y tiene ya una dignidad reconocida. Somos dignos por el simple hecho de ser seres humanos, diferenciándonos de los animales y las plantas. Ahora, se ha manipulado, lamentablemente se ha tergiversado el término dignidad, poniéndolo en este contexto como frases, tales la que usted ha mencionado, muerte digna, derecho a decidir, hablando del aborto, que es eliminar a bebés dentro del vientre, eh, amor para todos, son frases que se han tergiversado y ahora se juega lamentablemente un discurso en la sociedad llamándolo muerte digna, cuando la muerte no se trata de ser digna o indigna. La muerte es un hecho natural que vamos a tener todos, es parte del ciclo de nuestra vida. Ser concebidos, nacer, crecer, realizar nuestros proyectos cualesquiera que estos sean y morir. Todos vamos a morir. Quiere decir que mi muerte va a ser indigna, su muerte va a ser indigna. No se trata de ver quién es digno o no de decidir si muere o no muere y cómo muere, sino de que seamos reconocidos y que el Estado y todas las entidades competentes en este sistema, hablemos del ecuatoriano, nos garanticen una vida digna en todas nuestras fases, en la salud y en la enfermedad, como los votos de un matrimonio. Y en este caso, por ejemplo, nosotros desde una perspectiva cristiana, tal vez llegamos a comprender el dolor y el sufrimiento desde otra manera, pero para uno de espacios no religiosos, ¿cómo concientizar acerca del sufrimiento? No se trata necesariamente de encasillarlo en, bueno, si eres creyente, católico, evangélico, tienes que ponerte la eutanasia. No se necesita ser creyente para conocer lo que significa la eutanasia, para conocer lo terrible que es no solamente para ese enfermo, sino para todo su entorno familiar, ofrecerle una alternativa como la eutanasia. Quiere decir, en primer lugar, que como sociedad hemos fracasado porque no podemos darle otras alternativas, llevar a otros países donde se puede dar o hay mejores tratamientos en cuidados paliativos. No, como sociedad hemos fracasado frente a su familia, no brindarle acompañamiento psicológico, emocional. Hay un acto de resignación en la persona que toma esa lamentable decisión. La toma de decisión, sí, pero ¿por qué la toma? Invito a ir a profundizar un poquito en ese aspecto. Hay un sistema de salud totalmente pobre en nuestro país. Hay un sistema de atención psicológica bastante básico que no ofrece alternativas y vemos casos de suicidio en nuestro país. El índice de suicidios en menores de edad es mucho más alto que el de mayores de edad. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes y adolescentes que no tienen una alternativa o acompañamiento psicológico en casos de depresión que los lleva al suicidio? Quiere decir que nosotros, para discriminalizar o despenalizar la muerte asistida, el homicidio intencional, entonces podemos poner un puente donde se diga, aquí se pueden suicidar y no va a pasar nada, a fomentar el desamparo y el desahogo de esa forma catastrófica, ese tipo de sociedad que queremos fomentar. Como le decía, no se trata de ser creyentes o no, se trata de ser conscientes, ciudadanos y en este caso ecuatorianos, que levantemos nuestra voz y digamos, ¿qué propuestas me has dado antes para gastar todas las opciones posibles antes de considerar esa terrible opción que es la eutanasia? En el caso de cuidados paliativos, de alguna forma, bueno, se alivia bastante el dolor, el terapia del dolor, por supuesto, para que el paciente pueda vivir de una manera llevadera todo lo que le resta de vida. Y en este caso, ¿cómo se puede recurrir, además de cuidados paliativos, para no que la eutanasia no sea, mejor dicho, para que la eutanasia sea impensable y de alguna forma que pueda llevarse una vida plena a los familiares que también sufren al ver a su familiar de esa manera? Es una excelente pregunta. La misma pregunta la hemos hecho a las entidades gubernamentales, principalmente al Ministerio de Salud, que es el encargado. Decirle, por favor, ya está el debate, ya está el diálogo activado en nuestra sociedad.
mándanos algo, dinos qué se está haciendo con los cuidados paliativos, a dónde podemos acudir, qué entidades podemos difundir en las redes sociales para decir, hay esta alternativa, qué vínculos con entidades internacionales de otros países se puede hacer alianza estratégica para enviar a nuestros enfermos en esos casos, bajo esos diagnósticos, para que reciban mejores cuidados paliativos de los que hay acá. Insisto, no se puede saltar a la última página del libro sin haber repasado todo el contenido. Los cuidados paliativos, el último informe que estuvimos investigando fue de 2015 y hasta el día de hoy, en más de 6 años, no se ha emitido, no se ha actualizado información ni alternativas, ni mucho menos políticas públicas. Lo que sí tenemos es reposando en la Asamblea Nacional un proyecto de ley del Código Orgánico de Salud donde fomenta la despenalización de la eutanasia sin justificación. No se aísla solamente a esos casos como el que estamos hablando actualmente, sino cualquier otro caso. Puede dar apertura a adolescentes de 14, 15 años que entren en un grave estado de depresión, no encuentren organizaciones de acompañamiento psicológico, emocional, espiritual y acudan al suicidio. Los cuidados paliativos es una de las necesidades urgentes que tenemos en el sistema de salud de nuestro país. Y ahora hablando ya en este tema de que la Corte Constitucional esté en sus manos, como tal, tomar una decisión frente a declarar inconstitucional o no ese artículo del Código Penal. Hemos visto en otros aspectos, por ejemplo, que en alternativas para cambiar la legislación se utiliza la consulta popular, por ejemplo, o el referéndum para todo el pueblo, o la asamblea con debate. Y en otros aspectos como el aborto, ya lo despenalizó la Corte Constitucional en casos de violación. ¿Cómo debería tratarse un tema tan delicado como la vida? El patrón es el mismo, lamentablemente la trampa es la misma, lo que ha hecho la Corte Constitucional en los últimos 6 años, desde 2018 hasta el año presente, ha sido demostrar que no necesita del poder ejecutivo, no necesita de un presidente, no necesita de una asamblea nacional para hacer y deshacer, y no necesita ni siquiera coincidir con la misma constitución. Lo que ha hecho es tergiversar y trastocar los artículos constitucionales que están por encima de cualquier ley, por encima de cualquier tratado internacional y decirles nosotros, entre 9 jueces, vamos a decidir por los 18 millones de ecuatorianos, les guste o no les guste, les beneficie o les perjudique. Y lo que está demostrando la Corte Constitucional, si sigue este mismo patrón, es nuevamente ir en contra de los derechos fundamentales como hizo con el aborto y yéndose en contra del artículo 45 de la Constitución, promover la pedofilia a través de alterar el artículo 66 y 35 de la Constitución, donde irrespeta el derecho fundamental de la patria potestad, destruir la figura de familia tradicional y más ataques en contra de la dignidad de los ecuatorianos, no necesariamente en ámbitos de muerte. Imagínense ahora en la eutanasia, si ceden, por así decirlo, ante esta petición de trastocar un código orgánico integral penal, alterando un artículo con especificaciones con la mano en el pecho, ¿realmente nuestro sistema judicial obedece las leyes? ¿Realmente nuestro sistema judicial hoy en día acata todos los reglamentos al pie de la letra? Por supuesto que no. Lamentablemente hace excepciones a millares surgir y esta no va a ser la excepción, valga la redundancia. Si se condiciona, digamos que se condicione, se pone 5, 6, 7, 10 requisitos, no se van a cumplir. Porque actualmente les pongo un ejemplo, la ley de aborto por violación, con todos los requisitos que la misma Corte Constitucional dispuso, la misma Corte los ha removido, los ha suspendido. Entonces, la ley de aborto por violación tiene la palabra violación de sobra. Si nosotros leemos actualmente cómo ha quedado después de suspender más del 65% de artículos de esa ley, es una ley de aborto libre, total, subsidiado y limitado. Lamentablemente, lo mismo puede pasar con la eutanasia. No hay una regulación, no va a haber una obediencia jurídica, hay una vulnerabilidad constitucional y se va a promover la eutanasia a quien la necesite y no la necesite, sea mayor o menor de edad. Y en este caso, ¿cómo nosotros como ciudadanos podemos luchar contra esta omnisciencia que tendría la Corte Constitucional? En primer lugar, tenemos que informarnos. Como Familia Ecuador enfocada en crear contenido informativo, no se trata de imponer posturas. Nosotros no estamos para imponer posturas para atacar al vulnerable, sino para defender al inocente y sociabilizar en nuestra sociedad
los argumentos que hay de trasfondo, los ejemplos que hay en otros países como Canadá, que les mencioné anteriormente, donde quieren tomar retroceso porque han perdido el control en legislaciones como el caso de la eutanasia, donde se le ofrece a niños por depresiones, por estados de depresión, adolescentes, por síntomas leves psicológicos. Y lo que nosotros tenemos es que informarnos, estudiar no solamente este caso que está en debate, sino todo el sistema de salud que está pasando en nuestro país. Hoy en día tenemos mucho temor. Hay un pulso emocional en Ecuador muy sensible, muy delicado. Y tratar de estos temas uno está realmente golpeado emocionalmente como para decir, no, voy a salvar mi vida cuando estoy preocupada de no perder la mía poniendo un pie fuera de mi casa. Estamos en una sociedad que le ha tocado en un momento muy delicado y puede dejarse manipular, se comprende la situación y la Corte Constitucional puede aprovecharse de eso y dar paso a un error mucho más grave del que parece. Y en ese caso, por ejemplo, creíamos de que sí se podía llegar a aprobar, si ya aprobaron el aborto y al mismo tiempo tenemos estas presiones, tipo de cosas, siendo fatalistas, podríamos creer que se lo llegaría a aplicar. ¿Qué alcance o qué, hasta qué punto podría llegar una aprobación de la eutanasia como tal, ya hablando en unos términos un poco más concretos? Puede llegar a suceder lo que está pasando actualmente en Reino Unido. En Reino Unido se le ha negado el derecho a seguir recibiendo cuidados paliativos a una bebé de menor de 2 años y los padres quieren salvar su vida. Sin embargo, Italia ha tomado el caso, ha decidido o ha ofrecido nacionalizar a esta nena para que pueda llevarse a la Italia y darle los cuidados paliativos necesarios. Pero estamos hablando de una criatura que no pasa de los 2 años de edad, donde el país, ese sistema jurídico, el Reino Unido, estamos hablando de países europeos, donde ya tiene mucho más avanzadas sus leyes en estos casos y están viendo que se le sale de las manos y le están dictaminando sentencia de muerte a esta criatura inocente. Y otros países como Italia están tratando de salvar esa vida. Lo mismo puede pasar en Ecuador. Nada impide, nadie dice que esto no va a pasar en Ecuador. Así hemos dicho con otros casos, con el aborto. No, aquí no pasa nada, Marta. Y es lo que está sucediendo exactamente. Se puede dar paso a una alternativa, a ser ofrecida como una alternativa de alivio de dolor cuando significa quitarte la vida. Obviamente ya no va a haber ni dolor ni latidos de tu corazón. Sin embargo, en un sistema de salud muy vulnerable, muy abandonado por parte de las entidades pertinentes hacia los adultos, jóvenes y niños, ¿qué puede pasar con la eutanasia? ¿Qué va a haber? ¿Qué manipulación, no solamente social, sino jurídica, de ser ofrecida como una alternativa y no ofrecer? ¿Para qué vamos a tener psiquiatras? ¿Para qué vamos a estudiar psicología? ¿Para qué estudiar medicina? ¿Para qué poder estudiar alternativas de alivio, de cuidados paliativos, si ya te saltas al final? Medio estás enfermo, sabes que muérete y es mucho más económico. En otros países, el cuidados paliativos supera los $4.000 mensuales y la eutanasia cuesta apenas 500, $600. Es un golpe al bolsillo muy fuerte y una manipulación económica mucho más grave. Y también estamos de una agenda de 2030 en el que la ONU ejerce presiones a los países, obviamente, con estos términos que son progresistas, que vamos a hablar de progreso, hay que controlar la natalidad, hay que controlar ese tipo de cosas, y al mismo tiempo los medios de comunicación son la herramienta más fuerte, tenemos series de televisión, películas, un montón de información, y en la cual se ha normalizado todo ese tipo de comportamientos, o sea, es una lucha demasiado fuerte. Es una lucha mediática muy fuerte, como lo hemos visto en otras ocasiones, por la manipulación y lamentablemente fuerte financiamiento que tienen de organismos internacionales. La Agenda 2030 se ha prestado porque no ha refutado estos ataques. Quiere decir que por omisión acepta lo que se ha permitido hacer a través de ella, que es fomentar la cultura de la muerte, muerte a los valores, muerte a los inocentes, muerte a los vulnerables, muerte a la ética, a la política transparente, de ofrecer políticas públicas, en este caso, de ofrecer soluciones que no implique quitar la vida de los inocentes por un falso control poblacional. Estamos frente a una batalla muy grande, pero que no necesita que estemos dentro de nuestro metro cuadrado diciendo, bueno, yo me opongo, pero no me incluyo, no participo porque a mí no me afecta. Precisamente ahí es donde nos quieren tener encerrados en ese metro cuadrado para ellos manipular leyes que nos perjudican directa o indirectamente, para manipular interpretaciones, para manipular a nuestros jóvenes a través de pensamientos
de falsos derechos, de que se puede decidir matar a un inocente dentro del vientre, se puede matar a una persona que está vulnerable, como una carga económica, se puede manipular bastante y si no lo paramos ahora o no tomamos conciencia ahora, estamos hablando de que en las próximas elecciones, 2025, 2030, 2035, tendremos ejecutivo, asamblea y corte constitucional haciendo todo lo contrario a lo que tienen que hacer. En ese caso también vemos socialmente la manipulación del lenguaje, que en nombre del amor se justifica cualquier cosa. Amor a la mujer, hay que abortar. Amor al otro, se justifica la pedofilia. Es una situación compleja, en este caso de violencia del lenguaje. Y ante esta violencia del lenguaje, en la que está lleno de tantas mentiras y manipulaciones, ¿cuál es la verdad de la eutanasia y qué hay detrás de ella? La eutanasia es, entiendas el término como la muerte provocada de un enfermo, de una persona que padece una enfermedad. No me atrevo a decir en estado terminal porque hoy en día se la quiere utilizar para enfermedades no catastróficas y que no llevan a implicaciones de terminación de su vida en un caso muy grave. La eutanasia es terminar con la vida de un paciente, así de simple. Los médicos están estudiando 10 años, 12 años quemándose las pestañas, invirtiendo grandes cantidades de dinero para saltarse una solución de medicar veneno, que es lo que se está medicando. Es una acción de matar, es un homicidio. Por eso se han agarrado de querer malinterpretar o tergiversar el artículo 144 de nuestro Código Penal, porque la eutanasia es directamente eso. Llamar la muerte digna, ahí viene la manipulación comunicacional, como llamar el Estado laico, por ejemplo, que muchas veces es utilizado para callar la voz de un creyente, cuando realmente es la libertad de escoger o profesar la fe que tú quieras profesar en tu país o no profesar fe. Eso es un Estado laico, pero se utiliza lamentablemente para callar la voz de un creyente. Lo mismo pasa con la muerte digna o una muerte piadosa o un homicidio piadoso. No utilizan las palabras correctas, las técnicas que deben utilizar porque viene la manipulación comunicacional. Y al mismo tiempo de hablar del derecho a la mujer a decidir por su cuerpo, el derecho a una muerte digna. Entonces habla de derechos que al fin de cuentas se justifica cualquier tipo de cosa. Si van a hablar de pena de muerte en nuestro país, ni siquiera tenemos pena de muerte en Ecuador. Nuestra legislación no contempla la pena de muerte, ni siquiera la cadena perpetua. Si vamos a hablar de penas de muerte porque lo que van a hacer es dar licencia para matar, hablemos entonces de los otros temas de penas de muerte. Hablemos de la cadena perpetua, hablemos de la pena de muerte para los criminales, violadores, abusadores. Ese diálogo no lo van a hacer, pero podemos insistir, van a hablar de sentencia de muerte a un inocente, hablemos de sentencia de muerte a los violadores, a ver si nos saltan, como sucedió en el 2019, si no me equivoco, ahora que recuerdo. La Asamblea Nacional de ese entonces aprobó de forma unánime un proyecto llamado Ley Rebas, que era un registro ecuatoriano de violadores, abusadores y agresores sexuales, y la Corte Constitucional lo rechaza. Ahí sí se opone a un registro público a menoscabar los derechos de esos delincuentes, pero ahora está promoviendo el derecho a matar a un inocente. Si ven la incoherencia de la Corte Inconstitucional, como la llaman muchos en nuestra sociedad, estamos hablando de una incoherencia política, de una incoherencia jurídica, de una incoherencia moral disfrazada de dignidad. Muchas gracias, Marta Cecilia, por esta conversación. En verdad es importante atrevernos a hablar de todos estos temas que son incómodos, pero si no hablamos nosotros, cualquier mala información se nos puede pasar. Así que es importante tratarlo y me gustaría cerrar este espacio con un mensaje sobre ello. Recordemos que la trampa es la misma, el modus operandi es el mismo, nos quieren engañar. La eutanasia no es una solución, es un crimen en contra de la más inocente humanidad. Muchas gracias, Marta Cecilia Villafuerte, por estar con nosotros en esta mañana. Un abrazo desde acá, desde Quito, que queremos compartir con usted también y apoyar en todas estas iniciativas que usted ha desarrollado en defensa de la vida y de la familia. Gracias por el apoyo, un gusto acompañarlo siempre.